Bienvenidos y bienvenidas a Voces que Cuidan el Paisaje, el podcast de la Asociación Albelal. Soy Marina López y este mes hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema Inspirados por la naturaleza, por el clima, por nuestro futuro. Y precisamente en este episodio nos dejamos inspirar por la naturaleza y vamos a conocer otra forma de mirarla, no solo como algo que proteger, sino también como una fuente de aprendizaje para entender qué está ocurriendo en el territorio y cómo podemos restaurarlo. Porque el paisaje no es solo lo que vemos, el paisaje habla del agua, del suelo, de la biodiversidad, de la actividad humana y también de cómo nos relacionamos con el entorno. Recientemente se ha presentado el estudio del paisaje alveolar, un trabajo que nos permite analizar cómo evoluciona el territorio, qué procesos de degradación están ocurriendo y qué oportunidades existen para avanzar hacia su restauración. Y hoy queremos detenernos precisamente en eso, en entender qué nos está diciendo el paisaje. Y para hablar de todo ello nos acompaña Rafael Jiménez, responsable de Zonas Naturales de Alvear. Rafa, gracias por acompañarnos. Placer. Cuando hablamos de paisaje, muchas veces pensamos solo en algo visual, pero ¿qué información puede darnos realmente un paisaje sobre el estado de un territorio? Bueno, al final, cuando observamos nuestro territorio, eso que llamamos paisaje, que al final pues, produce una sensación en el observador, lo que estamos analizando es cómo estamos utilizando el espacio en las distintas zonas del territorio y cómo nos estamos relacionando al final los humanos con él. Encontramos, pues, por ejemplo, usos agrícolas, las zonas que donde están las ciudades, en usos urbanos, usos industriales, y todo esto al final, pues, se refleja en esa ocupación del territorio que, que se refleja en lo que entendemos como el paisaje. Recientemente se ha presentado el estudio del paisaje alveolar. ¿Por qué se ha llevado a cabo este trabajo y qué se quería analizar? Pues tenía numerosos objetivos. El principal era el llevar a cabo, pues bueno, pues como bien sabéis, desde Alvear lo que se pretende es restaurar el paisaje y restaurar nuestro territorio, buscando unas mejores condiciones, tanto en aspectos ambientales como sociales, como económicos. Y bueno, pues una de las patas más importantes es entender cuál es la situación actual, tener una imagen de cómo se encuentra este territorio. Entonces, pues en ese sentido, para poder llevar a cabo estas acciones de restauración basadas sobre todo en un análisis previo, en esa imagen previa del territorio, pues se lleva a cabo el análisis del paisaje con el objetivo de mejorar el rendimiento que obtenemos de nuestras acciones de restauración a través del conocimiento. ¿Qué nos ha contado este estudio del paisaje en líneas generales? Pues bueno, sobre todo me gusta señalar que cuando nos pusimos a analizar el territorio, pues nos dimos cuenta, pues, por ejemplo, de que un poquito más de la mitad del territorio son zonas que podemos considerar de uso forestal, pues tanto pastizales, zonas de matorral como zonas arboladas, y eso ya nos da un poco una indicación de en qué clase de territorio nos encontramos. Luego, pues bueno, el resto del territorio es un gran porcentaje que son zonas agrícolas, una parte heterogénea y otra gran parte dedicada al cultivo agrícola de leñosas. Pues sobre todo en el territorio alvear, almendro principalmente y olivo también. Todo esto, pues bueno, en el análisis del paisaje se lleva primero un análisis de lo que sería el análisis del territorio realizado por el Corinne Land, que es un programa europeo, en 1990 y en 2018. Y se ve cómo ha evolucionado el territorio en todos estos años. Y bueno, pues sobre todo vemos eso, un aumento no considerable, pero sí significativo de superficie dedicada sobre todo a forestal. Y por otro lado, dentro de la superficie agrícola, desde los 90 hasta 2018, pues que se impone rotundamente al final dentro de los cultivos agrícolas
el cultivo agrícola de leñoso. ¿Qué es lo más llamativo de los resultados de ese estudio? Bueno, pues a mí lo que personalmente, bueno, un poco en todo el estudio es importante señalar que pues, bueno, se analizan todas las zonas núcleo de biodiversidad, vemos cómo se pueden conectar unas zonas núcleo con otras, vemos cómo ha evolucionado este territorio en cuanto a superficie arbolada, en cuanto a ecosistemas de los que están considerados de, de alto interés por la comunidad, por la Unión Europea y por figuras de protección como Red Natura, espacios naturales y todo este tipo de cosas, pues bueno, al final toda esta evolución pues sí que nos lleva a darnos cuenta, por ejemplo, de que la superficie arbolada va aumentando en el territorio, al igual que la superficie forestal, lo cual pues ya nos lleva a pensar que parte del territorio o parte de este paisaje, cada vez más forestal, tiene menos uso económico y por otro lado también nos dice que ecosistemas que muchas veces pues, pensamos que, por ejemplo, son pues, algunos ecosistemas concretos los que se pueden considerar que están más dañados o que necesitan más expansión dentro del territorio, pues bueno, nos dimos cuenta de que uno de los ecosistemas que se encuentran más aislados dentro del territorio pues son los pinares de Pinus nigra, que se encuentran representados, pero en puntos muy concretos. Por otro lado, también nos dimos cuenta de que los puntos núcleos de los puntos que son calientes de biodiversidad dentro del territorio, al final se encuentran separados entre sí. No existe una conectividad entre una zona y la otra. Entonces, una parte fundamental es poder llevar a cabo una conectividad entre estos territorios y parte de ese trabajo, pues bueno, una parte importante se hará a través de corredores verdes y de restauración de lo que se conoce comúnmente como bosques o infraestructuras verdes o corredores ecológicos y otra parte importante también es a través de la agricultura regenerativa y sobre todo pues teniendo en cuenta que si estamos utilizando el espacio y somos parte del territorio, pues también colaboramos con él y con la biodiversidad para que puedan desplazarse tanto los animales como el resto de organismos por todo el territorio y expandirse y mejorar las condiciones dentro de todo esto. Porque en un territorio semiárido como este, ¿cuán importante es esa relación, esa interconexión entre zona natural y agrícola? Al final la relación es total. Todas estas zonas naturales, pues bueno, ya es bien sabido, está bien estudiado. Ya los antiguos lo llamaban que nos daban servicios esenciales o que había relaciones esenciales entre lo que eran las partes agrícolas y las ciudades con el monte y hoy en día pues los llamamos servicios ecosistémicos. Al final, para poder mantener nuestras zonas productivas con la máxima capacidad productiva y los mejores valores de calidad y en general en un óptimo, es necesario pues, tener una zona natural que nos provea estos servicios. Cuando se ve afectados estos servicios, por ejemplo, el aprovisionamiento de agua o la captación de agua por parte del monte, pues todo lo que es al final esa relación de lo que viene de las otras partes del territorio con las partes que nosotros normalmente usamos, pues tenemos que mantener lo mejor posible. Todos estos servicios ecosistémicos al final los estamos aprovechando, sobre todo los que estamos en la otra. Lo aprovecha todo el mundo, pero los que estamos en la zona más baja de estas zonas que son forestales o que no tienen un uso económico como tal, somos los que más aprovechamos, tanto en biodiversidad, de polinizadores, de depredadores de plagas, pues bueno, en general de todos estos servicios ecosistémicos que no son tan valorados o que no tendemos a darle un valor económico como tal. Muchas veces hablamos de restauración de ecosistemas y puede sonar algo abstracto o muy técnico. Cuando hablamos de restaurar un territorio, ¿de qué estamos hablando realmente?
Estamos hablando de recuperar las relaciones naturales entre las distintas partes del ecosistema. Un ecosistema, pues, bueno, como cualquier otro sistema que podamos entender de las personas, está compuesto por distintos elementos. Y estos elementos se relacionan entre sí. Cuando nosotros creamos modificaciones en estos ecosistemas y en las relaciones que existen entre los distintos elementos que hay en los ecosistemas, al final todo esto produce modificaciones en, en cómo se desarrolla, en cuál es su resiliencia y en qué capacidad tiene el ecosistema para proveernos de lo que hablábamos, de estos servicios ecosistémicos, de mejorar la captación de agua, de reducir la erosión, de mejorar la acumulación de CO2 o mejorar la emisión de oxígeno en ciertos puntos. Pues todo esto se ve, todas estas relaciones, las relaciones entre los distintos organismos se ven modificadas y entonces cuando los restauramos, lo que procuramos o lo que intentamos es que todo el sistema, o sea, en distintas fases, por supuesto, llegue de nuevo a tener estas relaciones naturales entre los distintos elementos que lo componen. La mayoría de las veces se habla de plantar árboles, pero no es la única acción, ¿no? No, plantar árboles al final es el primer paso, lo que sería recuperar una de las patas estructurales del ecosistema. Esto, pues bueno, es fundamental y al final nos da un buen punto de partida porque es una forma sencilla de empezar en esta fase, sobre todo de recuperar esta primera etapa estructural. Por varios puntos. Primero, pues, nos da la capacidad de mejorar la retención del suelo, es decir, evitar la erosión. Este primer punto ya nos ayuda a que los microorganismos que se desarrollan dentro del propio suelo puedan continuar desarrollándose y no se vean arrastrados hacia otras zonas y puedan reproducirse. Entonces, todo esto al final nos va generando una primera etapa en la que ya tendríamos una cubierta sobre este suelo y tendríamos una primera fase de estructura de este ecosistema, para luego poder llevarlo a una renaturalización, a esa plantación, a una renaturalización y por último a una restauración en la que ya lo que comentábamos antes, estas relaciones naturales entre las distintas partes del ecosistema se vean de nuevo eh, funcionando naturalmente sin ningún tipo de ayuda. Lo que intentamos siempre es llegar a esta última fase lo antes posible, porque muchas veces lo que es la fase de destrucción de esta naturaleza se puede hacer relativamente rápido. Pero luego la fase de restauración pues conlleva mucho tiempo. Las escalas de temporales en las que vivimos las personas son relativamente cortas para estos procesos naturales. En Arbeláez ya vemos muchas iniciativas que están generando cambios positivos en el paisaje, pero al mismo tiempo, ¿qué errores seguimos cometiendo en nuestra forma de relacionarnos con el territorio? Bueno, no creo que sean errores como tal, pero sí que tenemos cierta tendencia pues bueno, a replicar o a mantener pues, ciertas prácticas o sistemas de cultivo pues, intensificados o tenemos tendencia a especializarnos mucho. Esto, pues bueno, por un lado es positivo porque es más fácil en el ámbito económico y demás para poder desarrollarnos. Y por otro lado, pues es verdad que nos cuesta y nos limita. Y si no llevamos a cabo ciertas prácticas, pues nos va a costar más que estos ecosistemas se mantengan en funcionamiento. Luego, por otro lado, pues bueno, al final todo el trabajo que venimos haciendo y que al final nos va a llevar o que con el objetivo de restaurar el territorio, pues va a ser una parte importante de la experiencia, sobre todo para los que vengan detrás. Yo creo que entre esas dos patas tiene que andar la cosa, entre poder tener una sostenibilidad económica y tener una sostenibilidad también ambiental de lo que estamos haciendo. Y ahí encontrar el equilibrio entre esas dos cosas, yo creo que está el quid de lo que tratamos de hacer.
Para terminar, y además ya con ese estudio de paisaje realizado, ¿cómo imagina el altiplano estepario del sureste de España dentro de 20 años? Bueno, es lo que te comentaba, las escalas temporales que manejamos las personas y las escalas temporales que manejan los ecosistemas y los procesos naturales en general difieren un poco. Entonces, pues bueno, si nos viniésemos, por ejemplo, a medir con un proceso natural conforme a un proceso geológico, estaríamos hablando de segundos, cuando, ¿sabes? Son cientos de años o miles de años en lo que sería un proceso biológico. Entonces, las escalas son un poco distintas. Dentro de 20 años, seguramente, pues habremos trabajado mucho, tendremos mucha más información y sobre todo espero que mucha más capacidad para poder seguir trabajando, restaurando y encontrarnos pues más parte de la población concienciada. Pero en cuanto a lo que son los procesos naturales, estaremos todavía, pues bueno, pues viendo cómo esas sabinas que se plantaron hace 4 y 5 años empiezan a levantar pues bueno, sus primeros metros por encima del suelo, así. No creo que estemos mucho más allá. Ujú. Pues muchas gracias, Rafa, por ayudarnos a entender un poco mejor todo lo que el paisaje nos está contando sobre el territorio. Nada, gracias a Albera por la oportunidad y por el estudio y sobre todo, pues nada, que comentaros que toda esta información está disponible, el que tenga interés en profundizar un poco en el estudio o en poder consultar esta información, que bueno, pues se la puede solicitar a través hay una parte disponible en la web y la puedes solicitar también a través del correo de Albera. Muchas gracias, Rafa. A ti. Y para quienes quieran profundizar más en este estudio del paisaje alveolar, hay un webinar completo disponible en el canal de YouTube de nuestra entidad. Y si hablamos de cómo el paisaje puede ayudarnos a entender el estado de un territorio, ahora profundizamos en el paisaje, acercándonos a uno de esos lugares donde esa transformación se vive cada día. Y es que la restauración de ecosistemas no ocurre solo en los estudios o en los proyectos de investigación. También sucede en la finca, en las decisiones que toman quienes trabajan la tierra y en la forma en la que se relacionan con el entorno. Y para ello nos acompaña Juan Antonio Merlo, agricultor de Vélez Blanco, donde cultiva almendro y olivar ecológicos y gestiona una finca que también alberga una importante superficie de zona natural dentro del Parque Natural Sierra María Los Vélez. Juan Antonio, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por interesaros. Cuéntanos un poquito quién eres y cómo llegas a dedicarte a la agricultura. Bueno, pues me llamo Juan Antonio. eh, Soy aquí agricultor de la comarca de Los Vélez. Estamos aquí pues, al pie de la Muela, que es Parque Natural, es decir, Sierra María Los Vélez. Y pues esto surgió cuando la pandemia, yo me dedicaba a otra cosa, era chofer. Y entonces mi padre decidió, pues claro, el tema de relevo generacional, pues me hizo, la verdad que siempre me ha gustado la agricultura y siempre he estado eh, pues implicado y ayudándole a mi padre y tal y cual. Y teníamos, pues, contábamos con unas 40 hectáreas familiares y después, pues claro, 40 hectáreas, aquí pues el clima este que tenemos semiárido, todos los años pues no son muy buenos, que digamos. Entonces, pues decidí, pues sí, coger las 40 hectáreas familiares y aparte, pues ir arrendando tierra alrededor. Y pues me juntaba con 98 hectáreas, que más o menos. Y claro, mi idea de la agricultura pues era no al contrario de mi padre, sino que mi padre pues ha vivido por lo típico de por los fertilizantes, de las curas, de la labranza, 3 o 4 labranzas anuales y tal. Y yo pues no estaba muy de acuerdo con eso. Entonces, claro, yo buscaba, cuando cogí la explotación en 2020, pues me fui asesorando y conocí a Arbeláez. Conocí a Arbeláez, pues ya empecemos todos los proyectos juntos y desde entonces pues así estamos. Lo que pasa, claro, que hemos tenido pues desde que la tomé, desde el 20 hasta el 24, pues una sequía muy grande. Entonces, claro, todas las plantaciones, todas las siembras que hacíamos
pues en las calles, para las cubiertas vegetales y todo eso, pues la verdad que no salían muy bien, ¿no? Pero más que nada, no por nuestra culpa, por la pluviometría y tal. Y este año, pues es un año perfecto. Este año, pues se ha visto un resultado, pues estupendo, muy bonito, con amapolas por todos lados, con por los hierros y la cebada, pues todo perfecto, todas las calles sembradas. Y, y nada, pues gestionando la cubierta, pues con ganadería. Tengo un vecino mío que tiene 1.000 ovejas y gestionamos las cubiertas con las 1.000 ovejas cuando digamos, de enero a marzo, cuando todavía no hay hoja en los almendros, pues meten y quieras que no, pues controlan la hierba y las cubiertas. Y ahora, pues nada, ahora he decidido, para el 24 para el día de San Juan, pues empezar a labrar todo, bueno, para incorporar la simiente que ya está seco, tanto de hierros como cebada. Incorporarlo ya, pues, para el año que viene. Y seguir, pues, la agricultura regenerativa. Crear suelo, mejorar los ecosistemas, la flora, la fauna, pues todo. La verdad que estoy muy contento. Tiene muchas ventajas y también tiene algún inconveniente, claro. Yo he decidido no cura cero, ni cobre, ni nada, ni abonos foliares, nada, aunque sean ecológicos. Y entonces, claro, pues se ha notado, pues el pulgón verde ha atacado bastante este año. Y entonces, claro, según las variedades, Marcona, sobre todo Marcona y Desmayo, las variedades antiguas, se han defoliado mucho los árboles. Pero bueno, el que resista, pues será fuerte. Y yo pues prefiero hacer una agricultura, por eso antes pues 40 hectáreas pues, en la zona donde estamos, la verdad que muchos años no te daría para seguir para tirar para adelante, ¿no? Entonces yo prefiero coger muchas hectáreas y tener, pues ya está, pues, mejor tener mucho terreno y muchas hectáreas que no cultivo intensivo total, vamos. Yo prefiero extensivo, mucho pues, y ya está. ¿Tienes, Mucho y bien llevado, vamos. Ujú. Tienes cultivo de almendro y tienes olivar en ecológico, pero además cuentas con una importante superficie de zona natural. ¿Cómo conviven esos dos espacios dentro de la finca? Pues ahora mismo, pues en primavera, eso me gusta hacerlo a mí. Hacemos la poda en verde, es decir, quitamos los tallos de los almendros y tal. Me gusta pues patear, por las 100 hectáreas patearlas. Y entonces, pues en cada sitio, en cualquier punto de mi finca, digamos, te para un poco tal y yo ya el zumbido de los abejorros, los bombus estos que hay muchos este año porque hay mucho purgón, total se alimentan de la melaza, pues, y pues ves de todo, por la verdad que cosa que antes, pues no, porque luego la temperatura también de la tierra cambia mucho, pues a la vez cubierta, pues a lo mejor hay 20 grados de diferencia de un suelo donde hay cubierta a un suelo desnudo, digamos. Entonces, pues todas esas cosas, pues también, vamos, se nota. Muchas cosas se notan, tienen muchas ventajas. Yo me gusta, y más este año que nos ha ayudado la pluviometría, pues la verdad que estoy muy contento del resultado. Desde que comenzaste este camino de apostar por una agricultura regenerativa de paisaje, ¿qué cambios has notado en el suelo, en la biodiversidad, en todo lo que te rodea? Pues la verdad que ha sido pues, una explosión, digamos. Menos los 2 años de sequía que tuvimos, que eso, pues claro, tienes que gestionar la cubierta y todo eso lo tienes que gestionar de otra manera, ¿no? Digamos, para que no compita, para que tal igual, pues claro, tienes que gestionar de otra manera. Pero el año que es beneficioso como este año tal, pues la verdad que pues, muy contento en todos los sentidos. Ves mucha paloma torcada, muchas perdices, porque insectos pues, traen pues, una cantidad de flora, fauna y flora, pues que antes no estaba, y se nota en todo eso. Y yo valoro más eso, digamos, que no, porque claro, ahora que estamos hablando, antes la mentalidad pues era cuando pasaba delante de un terreno que no estaba labrado y tal, pues está abandonado o quedarán venderlo o tal, y no en mi caso, yo en mi caso, pues yo me gusta verlo así, con su cubierta y tal, y el que entiende, pues también comparte mi idea, vamos. Y Ujú. ahora, pues cuando se incorpore las cubiertas de este año,
Pues luego ya en octubre, pues esperemos que nazcan, que sea un buen año también de lluvia, pues ya está. Mm. Llegaste a Alvear hace unos años. ¿Qué te ha aportado formar parte de esta comunidad y qué ha cambiado en tu forma de entender la agricultura? Pues al verás, pues muchas cosas. La idea principal era esa, digamos, todo, ya no, pues claro, no, inconscientemente a lo mejor, o porque antes eran las políticas europeas, iban encaminadas a la producción, te daban abono, estaban obligados a llevarte abono, fertilizantes y productos fitosanitarios, estaba obligado. Entonces, claro, pues ha hecho mucho daño, ha incorporado por todos esos años, por lo mejor habrán sido 30 años con abonos todos los años, curas fitosanitarias todos los años, entonces eso quieras que no, pues ha hecho mucho daño al ecosistema y a todo. Entonces ahora poco a poco quiero recuperar pues todo lo que hemos perdido y todo lo que se ha perdido y todo lo que genera suelo, biodiversidad, pues ver todo lo que digamos hemos destruido con los otros manejos y otros años bueno, que la política europea iba enfocada a eso, pues cambiar un poco el sistema, claro. Y al velar, pues me ha ayudado pues, en todo, asesoramiento, pues en todo. Ujú. Has mencionado distintas prácticas regenerativas, pero has reiterado mucho la de la cubierta y es que tú eres uno de los que más ha solicitado el Fondo Semilla. ¿Qué supone para ti y para tu finca este tipo de apoyos que ofrece Alvear para la implementación de estas técnicas? Pues para mí el todo es una ayuda, la verdad. No es el 100% porque 100 hectáreas son muchas hectáreas, pero bueno, es una ayudica. Empezamos por las 40 hectáreas que tenía antes, las primeras, y ya después, conforme fui cogiendo, pues todos los años más puntos y tal, y gracias al fondo de semillas, pues el 50% eh, lo pone Arbeláez y yo pongo el fondo de semillas y el otro 50% lo pongo yo. Mm. Y, pues, para que esté todo. Y los años estos que vienen bien, digamos, como este año, pues un resultado estupendo. Si no fuera por la helada del 30 de marzo, pues bien, pero bueno, es así. Mm. Hay quienes piensan que producir alimentos y conservar la naturaleza son objetivos incompatibles. Desde tu experiencia, ¿es posible encontrar ese equilibrio? Pues yo me creo que sí, yo me creo que sí, por eso le digo, con 40 hectáreas no, lo que yo tenía antes, 40 hectáreas, la verdad que sería difícil, pero bueno, pues va arrendando más tierra y tal igual, y con 100 hectáreas, pues sí puedes conseguir pues, poder vivir bueno, también, claro, producir más, porque ya son 100 hectáreas que están mantenidas y trabajadas y ya está. Sí, yo, por lo menos en el cultivo del almendro y olivo, yo me creo que sí es posible. Sí. ¿Cuál es Y el no afecta. mayor, cuál es el mayor reto al que te enfrentas a la hora de gestionar tu finca? Pues retos por la maquinaria, que también, al verdad, por ese lado también nos ha ayudado mucho en el tema del banco. Soy socio del banco de maquinaria también, que eso es el todo también, porque si quieres hacer agricultura regenerativa y no tienes la maquinaria adecuada, pues la verdad es casi imposible. No podemos tener, un agricultor no puede tener toda digamos, una máquina de pique, de triturar la rama, una debrozadora, una máquina de picar la hierba, eh, un remolque para de estiércol, pues todo eso, la maquinaria se dispara de una manera que ningún agricultor puede tenerlo todo. Entonces, pues, al velar, otra cosa muy buena que hace 3 años empezó el fondo maquinaria y eso ha sido, pues el todo también, vamos. Sí, Ujú. porque cuentas con maquinaria y ya puedes hacer pues, todas las labores que puedes hacer que de otra manera no podías hacer, porque es imposible. Entonces, pues la enmienda de estiércol, de materia orgánica, pues, para todo, limpiar las ramas, pues todo. Mm. Como sabes, Alvear siempre va con esa visión de a largo plazo, con una visión muy de futuro, que no es un proyecto cortoplacista. Para terminar, si dentro de 20 años volvieras a recorrer tu finca, ¿qué te gustaría encontrar? ¿Cómo te gustaría que fuera el paisaje que dejas para las próximas generaciones?
Pues, pues la verdad que hay las dos, la verdad. Pues sí, pues yo me gustaría, por lo que estoy viendo este año, y es lo que estamos hablando, es un trabajo a muy largo plazo. No por nada, porque todos los años nos acompañan. Porque los 3 primeros años, digamos, del 20 al 24, las sequías eran tremendas. Entonces, claro, la cubierta no crecía lo que tenía que crecer, los almendros estaban muy flojitos. Entonces, la verdad que tenés que gestionar de otra manera, tenías que... Y ahora, pues los años sin lluviosos y los años buenos, pues, todo has visto pues, cambio radical, y entonces, pues claro, pues poco a poco, la verdad es la naturaleza, pues igual que es fácil, digamos, romper el equilibrio, pues para recuperar el equilibrio es lento. Pero bueno, yo ya este año estoy muy contento, más que nada, porque ya le digo, a las leguminosas que son los hieros y la cebada, que es el cereal, tal, y aparte ha habido muchas amapolas mismo, que hacía muchos años que yo no veía amapolas por aquí, por estos campos, amapolas de todos los colores, las rojas, las violetas, pues todo romero, pues todo perfecto, todo florido. Entonces, pues más o menos, pues eso, justamente que vuelvan los... Pues este año mismo ha habido 2 parejas de tórtolas, que eso yo nunca lo he visto tampoco por aquí cerca del Cortijo, y, y mucho, y perdiste muchas, y ya le digo, cuando el año es bueno, y luego está ayudando también, pues eso, porque se alimenten por todos los animalitos, por conejos, perdices y tal. Y eso es lo que quiero yo, que haya un equilibrio, pues, entre también, pues justamente no querer, no buscar tampoco el 100% del beneficio, digamos. Pues si hay que perder, digamos, si el chino jabalí viene y se come 4 kilos de almendra, pues tener en cuenta eso, ya está. Entonces, dejar vivir la naturaleza y no, y no tocar todo eso. Ya que el entorno mío, ya digo, alrededor de la Muela, aquí en Blanco, estamos en un parque natural precioso, y la verdad es que da gusto, pues, eso, cuando sales y ves pues, los animales y la salud de las cosas, ¿no? Digamos, los árboles, pues yo estoy muy contento. Pues muchas gracias, Juan Antonio, por compartir tu experiencia con nosotros. Pues a vosotros, Algará, sobre todo por enseñarnos el camino y ayudarnos, pues la verdad que al 100%, vamos, si es que es lo que necesitamos y ya más. Y hoy en día yo me creo que el futuro ah, va por ese camino, que había tenido que ser antes, pero bueno, que ahora mismo, como vamos, toda la gente que hace agricultura regenerativa, yo me creo que vamos bien. Y lo que estamos hablando, hay muchas cubiertas, tipos de cubiertas. Hay cubiertas positivas, que le llamo yo, que son las nuestras, vamos, son cubiertas, tal, y luego están las cubiertas negativas, como por los campos de lechuga, de alcachofa y de lorca, de totana, de todo eso. Que todo eso, pues claro, es para alimentar a las personas, pero eso no son cubiertas, todo esto verde, pero claro, luego los suelos ah, están con muchas sales, que ya tienes que tratar que no, que no mata a la tierra, mata la tierra, y al final pues no consigue. Y nosotros, al contrario, digamos, la gente que hace agricultura generativa, pues crea vida, hace suelo y todo, pues, animales, fauna, flora, pues todo. Entonces, eso, y a la larga, pues claro, lo que estamos hablando, es verdad que te satisface, digamos, la agricultura no te quita nada de ti, o la naturaleza, mejor dicho, no te quita nada. Todo lo que le des a la naturaleza te lo devuelve. Por eso le digo, pues si puedes hacer un bien para todos, pues es el camino que hay que seguir, claro. Ujú. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues a ti por interesarte y ya está. Pues ya está, así Ya era. está, hemos acabado. Hemos acabado. Pues, ¿cómo te llamabas? Que hablé con Laura el otro día y ya no me acordé. Yo, Marina, Marina, ¿no? Es Marina, claro. yo soy la que Pues te llamo para los medios de comunicación. ya está. Hasta el final National Geographic no vino. ¿No fue al final? No fue, se ve que Annie se llamaba la chica. Se ve que Ujú. se le estaba en Menorca y se ve que se le complicó la cosa. Tenía que venir el 17 de junio. Junio, sí, de junio o de mayo. 17 de mayo, creo que era.
17 y 18 de mayo y se le complicó la cosa y me mandó un mensaje que no podían venir. Pero en fin, que lo tienen en cuenta. Y ya Bueno, está. pues bueno, pues llamarán más adelante. Esa gente al final, los proyectos no se le paran, se le retrasan a lo mejor, pero los retoman. Claro. Bueno, te digo, yo me creo que sí, que los pasos que estamos haciendo, bueno, Alvará, ya te digo, eso es como, ¿qué te iba a decir yo? Pues, cruzarse con... Porque yo, hombre, la idea la tenía yo, ¿no? Aunque mi padre siempre, pues claro, tú piensas que mi padre compró la finca en el 80, tras el esfuerzo porque se fue a Francia a trabajar y tal y cual, un esfuerzo pues, muy grande tal, para comprar su finca, para volver a su tierra y tal. Y cuando volvió aquí, pues, ya tenía sus 40 hectáreas. Y claro, la política de la Comunidad Europea era, pues eso, estudiantes, los abonos, las curas, era pues todo eso. Entonces, la verdad que los almendros de mi padre siempre han estado, entre comillas, como dice la gente eh, hoy en día al contrario, pero antes el que dejaba hierba en medio de los almendros, ese era un marrano, o la finca estaba abandonada, o tal y cual. Y esa mentalidad es la que hay que probar a cambiar, claro. Mm, Porque, sí, claro, todavía, pues claro, y mi padre tiene 80 años y todavía, ¿y cuándo va a empezar a labrar? ¿Cuándo va a empezar a estar? Y yo se lo digo, espérate que se seque bien el grano, tal, que la cebada está a punto ya de secarse y ya pues lo incorporamos. Y ya pues para octubre o noviembre, si llueve, pues ya tenemos claro. otra cubierta. Pero ellos están viendo ya la fecha, el calendario y dicen, viene San Juan y todavía no hemos labrado. Ah, pero bueno, pero San Juan era, como dicen eso, ¿no? Muchos agricultores lo saben, la reja de San Juan, muchos agricultores lo saben, pero pocos la dan, por cosas esas. Sí. Mm, Pero en fin, que yo sí, yo son 2 veces al año. Antes, pues a lo mejor eran 4 o 5, y este año, años como estos, hay gente que ha labrado 5 y 6 veces ya. Y yo, pues dos. La incorporación que va a ser esta, en mayo, ahora en junio, la incorporación de la cubierta vegetal, y luego, pues en octubre, le doy la pasada y tal, igual, pues para sembrar y para todo eso, las nuevas mm, cubiertas. O sea que pruebo pues, tema de, tema de labranza, por lo mínimo, 2 veces y ya está. Y lo demás, pues yo he apostado más por tener muchas hectáreas, digamos, eh, llevadas a mi manera, que no 40 hectáreas llevadas intensivamente y para sacarle lo que pueda. Y yo prefiero por eso. Que, que tampoco ahí, bueno, yo ya le digo, el único, eso que he visto, pues que en algunas, pues este año por lo menos el pulgón verde ha tocado mucho. Y entonces, claro, hay muchas variedades de marcones y de mayo, pues que se han defoliado los árboles. Entonces, pues el que no aguante el verano, pues puede ser que se seque, pero bueno, son almendros, muchos de ellos tendrán a lo mejor 50, 60 años, o sea que tampoco la salud tampoco sería muy... Y ya está, pues se repone, o sea, se reponen y ya está, pero en fin, que hasta que no hay que asustarse por eso. mm, O sea que antes, por mi padre, ya digo, mi padre era de las personas que no quería ver ni un gramo de hierba en su tierra y todo, justo en vez de estar plantando justamente eso de planta aromática y tal, todo eso él lo veía contraproducente, ¿me entiendes, no? Y yo al contrario. También entré en el proyecto Go for All, tal, pues he hecho un estanque, ¿no? Digamos, donde están todas las corrientes del agua. En la punta abajo, pues he hecho un estanque, tal, con su plástico y tal. Pues, oye, cuando yo ha llovido todo este invierno, pues estaba lleno, pues ver los animales, pues, tal. Una caja nido también que pusimos con Arancha también ha tenido familia. O sea que son cosas que la verdad que te animan, ¿sabes? mm, Te animan bastante. Entonces, pues está ahí. Y Alvear para mí, ya te digo, pues es el top. Porque bueno, aparte de Alvear, si hubiera podido las cubiertas y todo eso sí, pero ya después, pues sin el banco de maquinarias tampoco eres nadie. Porque claro, tienes que echarle enmienda orgánica, estiércol, el tal y cual, pues si no tienes un remolque parcido que ya pues están fuera de precio, todo eso, pues ya ves. Para un agricultor solo, pues está fuera de precio. Entonces, pues gracias a TAP, pues alquilamos nuestra maquinaria cuando nos hace falta y todos contentos. mm. Y también correcciones hídricas hemos hecho también con Miguel Ángel, estamos viendo.
Pues hay 2 o 3 barrancos ahí que vamos a empedrar y tal y cual y hacer una corrección hídrica, digamos. Y, y ya está, pues sí, haciendo cosillas. Y sobre todo, ya te digo, pues vos que el año pasado mismo, el año pasado, pues cuando, yo eso nunca lo había visto, cuando vas cogiendo almendras, digamos, con la máquina vibradora, vibra el árbol y encima pues están las golondrinas alrededor, como al mover el árbol, pues claro, pues, se mueven los insectos y tal, y golondrinas por encima tuya casi todo el día, comiéndose los insectos y tal, igual, pues dices, pues, que la verdad que, yo qué sé, yo veo desde que llevo esto, pues veo un equilibrio más bonito a un montón ya te digo, este año abejorros mucho. Bueno, también hay avispas que tampoco hay cosas positivas, ¿no? Pero las avispas también tendrán su función. Y sobre todo mariquitas muchas, muchas, muchas. Que eso me encanta, vamos, eso es mi aliado. Pero bueno, y pues ya está, y flores de todas clases. Eso, la verdad que estoy contento. Este año, perfecto. Gracias, Juan Antonio, por compartir tu experiencia y por ayudarnos a entender cómo la restauración del territorio también se construye desde cada finca. Y antes de despedirnos, compartimos una de las próximas actividades que celebraremos en el territorio. Durante la segunda quincena de julio organizaremos una sesión informativa sobre casos de negocio en zonas naturales, una iniciativa dirigida a todas aquellas personas interesadas en conocer las oportunidades que ofrece el altiplano estepario del sureste de España para poner en valor a través del emprendimiento la gestión y restauración de las zonas naturales. Será un espacio para descubrir cómo la conservación del territorio puede convertirse también en una oportunidad para generar actividad económica, fijar población y desarrollar iniciativas compatibles con la protección y mejora de nuestro ecosistema. Muy pronto anunciaremos la fecha definitiva y abriremos el periodo de inscripción. Así que muy atentos a nuestras redes sociales donde además compartimos toda la información sobre proyectos, formación, jornadas y nuevas oportunidades para formar parte de la restauración del territorio. Gracias por acompañarnos en Voces que Cuidan el Paisaje. Nos escuchamos en el próximo episodio.